Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Diana Valadez y soy socio director de la empresa de consultoría Evarro Consulting Group. Es un honor para mí moderar esta mesa denominada Evaluación ex ante de proyectos de infraestructura. Gracias al Instituto de Investigación y Estudios Internacionales, INVEI, por la invitación y por hacer posible este espacio donde tendremos la oportunidad de compartir conocimientos y experiencias con extraordinarios ponentes. Sin duda, la inversión en infraestructura tiene un fundamental rol y estratégico para la modernización de los países. Soportan y promueven el desarrollo económico. Contribuye a los costos logísticos y genera externalidades positivas que elevan la rentabilidad de las inversiones. Ante el problema económico que nosotros conocemos como escasez, donde los recursos son escasos y las necesidades ilimitadas, tendremos que hacer uso de herramientas como lo que es la evaluación socioeconómica de proyectos, para determinar criterios para la priorización de proyectos, una mejor toma de decisiones y distribución del gasto público. De todo eso hablaremos el día de hoy y primeramente me permito presentar a nuestro primer ponente, el maestro Ramón Mata Peña. Él representa a la Universidad Anáhuac de Oaxaca. Cuenta con una licenciatura en Ingeniería Civil, maestría en Evaluación Inmobiliaria, Industrial y de Bienes Nacionales, maestría en Administración de la Construcción, doctorado en Administración por la Universidad Anáhuac. Entre su experiencia profesional se encuentra que ha sido director del Grupo TUFIC, coordinador de supervisión del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, jefe de supervisión del proyecto Centro Administrativo y Judicial de Ciudad Judicial. Entre sus logros principales encontramos que ha sido representante estatal de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, CENEC, coordinador general de Pacto de Unidad por la Construcción de Oaxaca, director responsable de obras tipo A en el estado de Oaxaca. El título de su ponencia del día de hoy que nos va a compartir se denomina Evaluación de los factores de riesgo en la infraestructura carretera en el estado de Oaxaca. Tenencia de la tierra. Adelante, maestro Ramón. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Buen día a todos. El nombre de la ponencia que comparto con todos ustedes es Evaluación de los factores de riesgo en la infraestructura carretera en el estado de Oaxaca. Tenencia de la tierra. Básicamente me voy a enfocar en las afectaciones de la tenencia de la tierra, es decir, la propiedad, el tipo de propiedad que tenemos en el estado de Oaxaca que afectan la construcción de dos supercarreteras que son las dos obras más importantes en nuestro estado. De acuerdo a reportes de la SCT, se está proyectando o se estima que se concluya una de las dos autopistas que, bueno, una que tiene más de 24 años que se inició, es la carretera Oaxaca-Tehuantepec, que se concluya en el segundo semestre, es decir, a finales de 2023, mientras que la supercarretera La Costa, que es la otra, que tiene aproximadamente 12 años, se finaliza en agosto del 2022. Hace 2 años, el 23 de marzo de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió que se concluiría esta autopista a La Costa el 21 de marzo de 2022, cosa que no ha ocurrido y pues no ocurrirá. La carretera Oaxaca-La Costa, que es la que hablamos, de que se inauguraría este pasado 21 de marzo, registra un avance físico del 74.64%, mientras que la autopista de Oaxaca al Istmo, que es el tramo Mitla-Tehuantepec 2, presenta un avance físico del 58.28%. De acuerdo con el Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Oaxaca, ellos esperan concluirlos, como lo mencioné anteriormente, en el segundo semestre de 2023. Según el último reporte, de los 169.23 kilómetros, que es el proyecto original, ya están en operación 84 kilómetros y en proceso de construcción más de la mitad, que son otros 85.73 kilómetros. En tanto, la carretera Oaxaca-Costa registra un avance físico
del 74.64% de una longitud total de 104.3 kilómetros. Yo quiero exponer aquí algunos de los motivos que se han generado. Básicamente es el derecho de vía. Algunos tramos requieren un sobreancho en los derechos de vía. No se compraron esos terrenos, no se han comprado. Los procesos de adquisición de esas tierras están aún en proceso. Pero hay obstáculos como el exceso de cobro por parte de los propietarios. Son terrenos, la verdad es que no son ni de cultivo, pues no tienen ningún uso en este momento, pero se dan cuenta de la importancia que implica esta obra y están tratando de sacar el mayor beneficio posible. Otro es el nulo interés por venderlos, porque de alguna manera están presionando más al gobierno. Otro es la oposición a los distintos proyectos que beneficiarían a esas regiones por grupos de asociaciones y organizaciones sociales, y la politización de los proyectos, que siempre afecta en el estado de Oaxaca. La propiedad de las tierras, según el artículo 27 constitucional, en Oaxaca se divide en tres: pública, privada y social. La tenencia en el estado de Oaxaca, la propiedad social, 79.82%, que es casi 4/5 partes, digamos, y la propiedad privada, pues es una sola quinta parte. Y cuando hablamos de propiedad social, nos referimos a núcleos agrarios. Acá en Oaxaca son ejidos y comuneros. La reforma constitucional y la ley agraria mencionaba que el principal argumento era la modernización del campo mexicano y daría oportunidad de que las condiciones originales de la propiedad social, es decir, de estos grupos de ejidatarios y de comuneros, pudieran cambiar a individuales, viéndose también atendidos los proyectos de urbanización de las zonas rurales. Principalmente los problemas que se han dado en el estado de Oaxaca es la incertidumbre, ¿no?, a los inversionistas privados por la tenencia de la tierra, es decir, donde se planee construir un proyecto de infraestructura que impacte, son terrenos comunales, son terrenos ejidales y crean muchos conflictos porque se da una cuestión de intercambio, es una negociación, pero básicamente sobre chantajes, ¿no?, para permitir que se hagan, los cuales se encarecen demasiado, pero además, para dar los permisos para la construcción durante todo el tiempo, pues se sigue sacando beneficio de ellos, ¿no? Los proyectos de infraestructura de los distintos órdenes de gobierno se han visto afectados por en su ejecución por grupos ejidatarios o de comuneros, los cuales se han opuesto a muchas obras en el estado. Tenemos un ejemplo también, el Libramiento Norte en la ciudad de Oaxaca, que pues la pararon los vecinos, que era una especie de un periférico para evitar que el tránsito que viene de la parte poniente, que cruce por dentro de la ciudad y que pudiera pasar por una orilla. Las dos autopistas en proceso de construcción en el estado son las dos obras más importantes, las que pues detonarían la economía y ayudarían muchísimo toda la región costera, en la parte de la costa y en la parte del istmo, pero no se han podido concluir por esta situación. Yo quiero comentar que la intención de compartir esto con todos ustedes es el atraso significativo de más de 3 sexenios y la otra de más de 2 sexenios. ¿Cómo afecta realmente la situación de la tenencia de la tierra en el estado? Ahorita solo estamos viendo estas dos obras en particular, pero tendrían que ver que afecta a la obra privada, afecta a los ciudadanos mismos que quieren llegar, construir, hacerse un bien patrimonial, comprar un terreno y construir. Es muy complicado. Estas obras se encuentran retrasadas debido a problemas con la adquisición de los terrenos que se requieren para los derechos de vía de las mismas. Pero núcleos agrarios, que son los propietarios, exigen pagos estratosféricos y otros no tienen la disposición de venderlas. ¿Qué ocurre? Yo estuve recabando información de cuando se realizó la construcción del circuito mexiquense.
había personas que se negaban a vender y lo que hicieron fue expropiar, de acuerdo a la ley, de acuerdo al catastro, como tenían ellos, de qué habían declarado y qué impuestos pagaban, y en base a ellos se les indemnizó. Y fue que se pudo concluir de una manera inmediata lo del circuito mexiquense. Eso es lo que no ocurre aquí en el estado de Oaxaca. Ningún gobierno, ni estatal ni federal, se ha atrevido a enfrentar de manera directa y dar una solución que podría ser muy rápida para que se pudiera tener la propiedad de esos terrenos que se requieren en los derechos de vía para poder concluir estas autopistas, las dos. Primeramente porque es una cuestión de un costo político que no quiere ninguno absorber. Segundo, porque hay grupos armados en algunos tramos de estas carreteras y se han dado enfrentamientos armados y pues ningún gobierno quiere entrarle, ¿no? Están como tratando de sobrellevar esta situación y lo van resolviendo en la medida de cómo se va dando, como que se puede, pero esto ha implicado el retraso demasiado ya marcado, notorio. Ya son muchos años, más de 24 años la carretera del oaxacaísmo, más de 12 años la carretera Oaxaca a la costa. Indudablemente es ahí la importancia, ¿no? Donde se ve la falta de planeación, la falta de permisos, donde no hubo una correcta proyección de todo lo que se requería, más bien de todos los requerimientos que se necesitaban para la ejecución de estas obras, y se dieron, la verdad, por cuestiones políticas meramente de dar inicio y avanzar. Los proyectos no estaban correctos, digamos, al 100%, y eso repercute en este momento pues en los atrasos, los sobrecostos y todas las afectaciones que se han dado. Las pérdidas calculadas por retraso en la conclusión en dichas obras es alrededor de 4.500 millones de pesos anuales. Quiero comentar que considero que es ahí la importancia de la evaluación de los proyectos, desde una vez que se planean y que se pretenden ejecutar. Es donde debe el gobierno y tal vez algunas organizaciones sociales, la sociedad, la academia, las distintas cámaras, organizaciones de profesionistas, es donde deben de involucrarse, evaluar los proyectos, determinar los alcances, determinar todas las proyecciones, los contratiempos que pudieran surgir, para que cuando se empiecen a ejecutar estos proyectos ya no haya ninguna situación tan difícil que afecte, ¿no? De una manera tan marcada. Yo les mostré unos datos en los que en la carretera al Istmo es prácticamente el 51% lo que hace falta de concluir. No es posible que después de veintitantos años esté tan atrasada, tan detenida esa carretera. Entonces sí considero muy importante la intervención de organizaciones, de entes gubernamentales que evalúen antes los proyectos, que determinen la factibilidad de los proyectos y los periodos de ejecución, sobre todo, y los costos, ¿no? Que ya se salieron de control, pero desafortunadamente para nosotros los oaxaqueños, pues no tenemos unas fechas próximas de conclusión. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, maestro Ramón. Súper interesante este tema de los riesgos, ¿no? De la factibilidad legal de que debe de contar los proyectos de inversión de infraestructura pública. En un estudio que realizó el Banco Interamericano de Desarrollo, donde analizó 65 proyectos de infraestructura en Colombia, Costa Rica, Chile, México y Perú, para entender la relación en la causa-efecto del incumplimiento de los estudios de factibilidad, determinó que la tenencia de la tierra puede llegar a representar unos sobrecostos cercanos al 80% del monto de inversión de la obra.
y sin duda va en línea con todo lo que nos ha expuesto el día de hoy. Bueno, a continuación pasamos la palabra a la maestra Mariana Peña Rodríguez, que representa también la Universidad Anáhuac de Oaxaca. Entre su formación, ella es ingeniera civil por el Instituto Tecnológico de Oaxaca, maestra en Administración de la Construcción por el ITC, maestra en Alta Dirección de Empresas por la Universidad Anáhuac de Oaxaca y doctorante por la misma universidad. Entre sus diplomados se encuentra en Desarrollo Humano y taller en Ciclo Gestal. Entre su experiencia profesional ha sido en la Superintendencia de Obras en la empresa constructora oaxaqueña, ha sido empresaria y alta dirección en el sector de la construcción, DRO, colegiado del COIC, en el ANIU, asociada de la CEMIC y accionista partidaria de alianzas corporativas, estrategias para incursionar en los grandes proyectos del Estado. Entre sus logros podemos encontrar que ha sido fundadora del corporativo constructor que representa, consultora en el sector de la construcción, diseño, instrumentación y puesta en marcha de componentes competitivos en la pyme constructora. Y la ponencia que nos va a compartir el día de hoy está denominada como Evaluación de los mecanismos existentes de licitación de obra pública en México y propuesta de cambio. Adelante, maestra Mariana. Muchas gracias. Pues antes que nada, agradecer la invitación a el Instituto de Investigación y Estudios Internacionales. Me siento muy honrada por participar en este seminario, Evaluar para Transformar. El título de la ponencia es Evaluación de los mecanismos existentes de la licitación de obra pública en México y propuesta de cambio. Voy a compartir la presentación. Ahí no sé si la pueden observar. Ok. La presente exposición pretende aportar una visión de los mecanismos existentes en la licitación de obra pública y pues generar iniciativas que coadyuven al sistema de concurso para la contratación de obra pública que tenemos actualmente en México. Antes que nada, me gustaría empezar a contextualizar el procedimiento de la contratación de obra pública con el que contamos. Esto se desprende, lo regula la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas y se desprende del artículo 27, donde cita que las dependencias o entidades seleccionarán de entre los procedimientos que a continuación voy a mencionar, aquel que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Hablamos de la licitación pública, la invitación a cuando menos 3 personas o la adjudicación directa. En este caso, los contratos de obras públicas y servicios relacionados se adjudicarán por regla general a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten las propuestas en sobre cerrado y se aperturen públicamente. Tenemos la excepción a la ley en el artículo 41, donde entonces las entidades optarán por la invitación a cuando menos 3 personas o la adjudicación directa. Esto siempre y cuando se realice criterios y se fundamenten en cada uno de los procesos. Las etapas de la licitación de obra pública son las siguientes. Comenzamos con la visita de obra, que aquí me gustaría recalcar mucho. El tema de que si bien no es una obligación de cada uno de los contratistas el que asistamos a la visita de obra, en la experiencia quiero recalcar que es un paso fundamental para la elaboración de la propuesta tanto técnica como económica, ya que muchas de las ocasiones en las que presentamos propuestas no tomamos en cuenta factores
climatológicos, orográficos, estudios de mercado, y hacen que nuestra propuesta no considere ciertas situaciones que en el siguiente punto, la Junta de Aclaraciones, se desahogarán cada una de estas inquietudes y pues nos permitan ofertar una propuesta solvente. Continúa con la apertura técnica y económica y finalmente el fallo de la licitación. La estructura de la licitación pública lo podemos resumir de la siguiente manera. Se integra de un expediente que se le llama documentación distinta a la propuesta técnica o económica, o la documentación legal o documentación distinta. Se conoce de diferentes formas en las dependencias. Un expediente de propuesta técnica y un expediente de propuesta económica. Aquí empezamos con el desarrollo de este tema, la evaluación de la licitación pública. La evaluación de la licitación pública está reglamentada en el reglamento de la ley de obra pública y servicios relacionados con las mismas. A través del artículo 64 comienza a describir los procedimientos para evaluar esta licitación, que sería el procedimiento binario o el procedimiento de puntos y porcentajes. El procedimiento binario, su evaluación es a través de un análisis económico y técnico, y el ganador debe cumplir con estos dos criterios de evaluación de los requisitos y ser el precio solvente más bajo. Y en el procedimiento de puntos y porcentajes, su evaluación comprende el 50% de puntos de la parte técnica, de los cuales se deberán cumplir al menos 37.5 puntos para ser considerados en la siguiente etapa. Los 50 puntos restantes será la parte económica. Al fin se sumarán estos puntos obtenidos para que nos dé el resultado el licitante ganador, quien obtenga la mayor parte de estos puntos. Aquí presento un ejemplo de evaluación por sistema binario. ¿Qué es lo que yo observo y por qué nace la inquietud de esta presentación? Desafortunadamente es subjetivo. Desafortunadamente está escrito en la ley, en el reglamento, los criterios que se deben tomar en cuenta para podernos evaluar a las empresas. Sin embargo, el punto medular de esto es el criterio que tome el revisador. Y ahí es donde se especula mucho el tema y la situación de la colusión y la corrupción que está inmersa desafortunadamente en las dependencias. Aquí pongo un ejemplo. Por ejemplo, dice el documento listado de insumos. Aquí la evaluación de esta licitación es una licitación de SEDATU. Dice, no se presenta en los términos solicitados, duplica la categoría. Aquí está este punto. No se presenta en los términos solicitados. Ahí es donde en la experiencia hemos visto que subjetivamente el que está integrando la propuesta anexa el listado de insumos, pero para la persona, y obviamente tenemos una guía de llenado en las bases de licitación, pero si la persona que está revisando a su criterio simplemente no cumple con un punto de, vayamos a decir, un requerimiento que no impacte en la solvencia, pues finalmente lo toma como que no se presenta en los términos solicitados. Y con esto, pues quita la oportunidad de competencia, la libre competencia, que es lo que finalmente estamos buscando. Y este es un ejemplo de evaluación por puntos, que si bien es cierto, es el tipo de evaluación que pide la ley, que sea para todas las dependencias, en la evaluación anterior quiero recalcar que la ley dice que se
se utilizará siempre y cuando la dependencia demuestre que no cuenta con la estructura técnica para poder hacer la revisión como lo que es en puntos y porcentajes. Aquí se necesita una estructura técnica para poder manejar claramente por qué el criterio. Por ejemplo, aquí dice evaluación económica y habla de la calidad de materiales, de mano de obra, de maquinaria. Y dice que no cumple, cuando vuelvo a lo mismo, es subjetivo, porque si nosotros estamos haciendo una propuesta y anexamos los materiales con los que vamos a cubrir la necesidad que pide el proyecto, esto de no cumple es subjetivo. Y volvemos al mismo punto. Desafortunadamente, el proceso de licitación de obra pública puede ser entre los 15 y 20 días. Entonces, lo que se opta es por dar fe en que esto no lo cumplió, y desafortunadamente las empresas no tenemos la cultura, por así decirlo, de reclamación porque pensamos que desafortunadamente nos van a señalar y nos van a distinguir como empresas que estamos pues exhibiendo la parte de transparencia en estos procesos y no hacemos la reclamación, cuando he conocido algunos temas en otros estados donde la reclamación supera en un porcentaje muy alto a lo que tenemos aquí en el estado de Oaxaca. Hicimos un resumen, una investigación de las bases de licitación en diferentes dependencias a nivel en el ámbito federal, que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Aeropuertos y Servicios Auxiliares, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, Caminos y Puentes Federales, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, la Comisión Nacional del Agua, la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz y finalmente el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde expusimos los 3 expedientes que comenté anteriormente, que es la documentación distinta, la parte técnica y la parte económica. Y aquí podemos observar los diferentes criterios que utilizan las dependencias, que nos reglamenta la ley y el reglamento de servicios de la ley de obra pública, y observamos en el caso de la documentación distinta. En la Secretaría toma 9 puntos, en la ASA 16, en el Instituto Nacional de la Infraestructura 7. Podemos ver una gran variedad en el criterio. En la parte técnica de la misma manera, y la parte económica es la que se mantiene con un poco de más, tiene un orden. Porque, bueno, de alguna forma son los anexos económicos, que eso no varía tanto. Sin embargo, en este tema, en la documentación distinta, es donde hay un mayor porcentaje de incumplimiento, y donde la mayoría de las licitaciones son desechadas. Y creo una gran incongruencia, porque nos quita la oportunidad de competencia libre, como comentaba hace rato. El simplemente no anexar un comprobante de domicilio nos desecha de una licitación, cuando nuestra propuesta puede ser técnicamente, financieramente muy solvente, pero por no contemplar un documento que volvemos al mismo punto, es muy subjetivo, ¿no? Porque la dependencia bien podría este tipo de temas subsanarlos en el momento de la contratación, ¿no? Con pedir este tipo de documentos. Hablemos, por ejemplo, de una, algo recurrente, es, por ejemplo, el oficio de opinión del Seguro Social. Cuando sabemos que este tipo de oficios
los solicitamos y a veces 48 horas tardan en contestarnos. Entonces nosotros tenemos la opción de poder entregar una carta compromiso donde agregaremos este documento en el proceso de la contratación y sin embargo ya nos quita la oportunidad de poder participar en este tipo de concursos. Y como esto, pues es en muchísimos de los casos. Entonces, lo que nosotros estamos analizando es el otro tipo de instrumentos que utilicen en otros países. Estuvimos buscando y en Bolivia ya se maneja la subasta electrónica, en España la subasta inversa. Entonces, hay una iniciativa que se presentó el 3 de octubre del 2017. Esta iniciativa la presentó la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, donde ella tiene por objeto implementar el procedimiento de subasta inversa electrónica para las compras que realice el gobierno federal, así como actualizar diversos términos en la materia. Entre lo propuesto destaca señalar que las dependencias y entidades deberán diseñar y ejecutar programas de compra con criterios medioambientales, sustituir el término del salario mínimo por el de unidad de medida de actualización y precisar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán por regla general y en proporción similar a través de licitaciones públicas o subasta inversa electrónica, mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado o mediante compranet en caso de la subasta en comento. Por acuerdo de la mesa directiva, no fue aprobado la iniciativa de ley, procediéndose a su archivo definitivo. Entiendo, leyendo el documento, que el argumento más fuerte es que puede poner en riesgo la solvencia de la propuesta. ¿En qué sentido? En que las empresas pongamos en esa puja, podamos irnos a un precio tan bajo que ponga en riesgo la calidad de la obra. Y sí, efectivamente, se corre un riesgo. Sin embargo, esta propuesta, esta manera de licitar que ya se hace en Bolivia, está estudiada por la teoría económica y donde ha sido una práctica que ha resultado en grandes ahorros para este país. Dentro de sus beneficios se obtienen, pues, los grandes ahorros, se combate la colusión. En el caso de subasta descendente, los participantes tienen varias oportunidades de reducir su precio para ganar un contrato. Existe mayor transparencia en el proceso de selección, se genera un clima de imparcialidad. Aquí sí, verdaderamente, yo creo que todos los que estamos en el sector sentiríamos esa imparcialidad. Se obtiene un mejor conocimiento de los precios del mercado, se revela al proveedor que está dispuesto a proporcionar el bien o el servicio al menor precio. ¿Cuáles serían las desventajas de este procedimiento? Que se presiona a los proveedores a ofertar precios que podrían poner en riesgo su solvencia financiera, como lo comentaba. Se pierde la oportunidad de obtener un valor agregado por la contratación del bien o servicio. A pesar de que los proveedores son calificados para participar en la subasta inversa, no se puede asegurar que el ganador tendrá la solvencia para cumplir las obligaciones derivadas del contrato. La subasta inversa suele favorecer a las grandes empresas, por lo que el uso frecuente de ellas puede generar la impresión de que el gobierno los está favoreciendo, y la frecuencia de la subasta inversa para comprar un mismo bien puede incentivar la colusión. Estas serían sus ventajas y sus desventajas. Pues si bien es cierto que el objetivo de esta ponencia es incentivar a
a volver a revisar esa iniciativa de ley que se propuso en el 2017 para poderla encuadrar con otros países, revisar de qué manera pudiéramos, si no irnos necesariamente a la subasta, ver qué mecanismos se pueden implementar en el tema de evaluación de lo que tenemos en México, ya que desafortunadamente son favorecidos empresas a las que tienen la experiencia. Vamos hablando de falta de oportunidad a las empresas que estamos empezando y que desafortunadamente uno de los grandes puntos que contempla el sistema de puntos y porcentajes es la experiencia de la empresa. Entonces, pues es algo que desafortunadamente le quita la oportunidad. Pues muchas gracias por su atención. La bibliografía que utilizamos para poder preparar esta ponencia. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Mariana. Sumamente realista esta situación que nos presentas de los temas de licitación. Incluso lo que mencionas de la cultura, la poca cultura de reclamación. Sin embargo, sí es bien sabido que el contratista que se queja, pues casi lo condenan a que no lo van a volver a contratar. Entonces ese miedo existe y precisamente pues ya no hay reclamaciones. Ojalá estas propuestas que mencionas se analizaran y se tomaran en cuenta, ¿no? Agradecemos a todos los participantes que nos acompañan desde Zoom y desde las redes sociales. Si tienen algunas preguntas, por favor, háganoslas llegar para los ponentes y en un momento más yo se las haré a ellos. Para continuar, vamos a presentar al maestro Jerónimo Hernández. Él representa al Centro de Análisis de Programas y Evaluación de Proyectos Se Evalúa. Es ingeniero civil, maestro en ciencias por la Universidad Cornell en Ithaca, Nueva York, egresado de la especialidad en evaluación financiera y socioeconómica de proyectos por el ITAM. Entre su experiencia profesional y vasta, ha coordinado o ha realizado evaluaciones socioeconómicas y financieras de proyectos de diferentes sectores, dictamen externo y evaluaciones ex post. También ha participado en evaluaciones de programas presupuestarios en modalidades de diseño, consistencia y resultados y procesos. Es socio fundador de la Academia Nacional de Evaluadores de México, ACEVAL, y coordinador de la línea temática de evaluación de proyectos. Asimismo, es socio fundador de la Academia Mexicana de Profesionistas en Evaluación Socioeconómica de Proyectos, AMPRES. Y nos va a acompañar el día de hoy con una ponencia muy interesante denominada ¿Cómo eficientar la inversión en obra pública mediante la evaluación de proyectos? Adelante, Jerónimo. Muchas gracias, Diana. Gracias también a INVEI por esta invitación. Es un gusto poder compartir con ustedes esta presentación y espero que sea complementaria a algunos de los temas que ya he salido presentando y que podamos ir generando algunos temas de interés comunes entre lo que ya se mencionó y lo que voy a comentar yo. Y va muy relacionado con las herramientas que se tienen disponibles desde la evaluación de proyectos para eficientar la inversión en obra pública. Como comentaste al principio, Diana, nos enfrentamos al problema económico. Tenemos dos razones principales: los recursos disponibles son escasos y además se compite por ellos, tienen usos alternativos, siempre estamos desde nosotros como individuos y también como sociedad haciendo evaluaciones, ¿no? Igual no sacamos nuestra calculadora y tenemos un indicador, pero siempre estamos tomando decisiones sobre qué hacer, dónde asignar nuestro tiempo, qué estudiar, en qué entretenernos, etcétera. Y es que existen múltiples necesidades a atender. Ya sabemos, a través del gasto público se puede financiar acciones como en salud, en educación, en carreteras, en aeropuertos, refinerías, programas sociales, reparto a producción agropecuaria, etcétera. Las necesidades son inmensas y los recursos son limitados. Y por eso nos surge la pregunta: ¿cómo hacer el mejor uso de los recursos
de manera que satisfagamos estas necesidades de la mejor manera y que podamos cubrir la mayor parte de ellas. Y la evaluación de proyectos es una herramienta útil para la toma de decisiones. Nos apoya en este ejercicio porque busca mejorar la eficiencia en la asignación de recursos. Aquí es donde tenemos que hacer uso de las mejores herramientas y modelaciones para sacar la bola de cristal y valorar las consecuencias futuras de una decisión que se tome hoy. Nos ayuda a determinar, esto es importante, bajo supuestos razonables, es decir, como no conocemos exactamente qué sucederá en el futuro, tenemos que irlo modelando con las mejores herramientas que estén disponibles. Crecimiento de la población, tenemos afortunadamente al CONAPO, el Consejo Nacional de Población, que nos permite conocer las estimaciones de población para el país en su conjunto, para entidades y para municipios. Por ejemplo, proyectos de agua potable es importante porque nos ayuda a proyectar el crecimiento de la población que pudiera ser atendida por un sistema. Ahí habría que tener también ciertas consideraciones porque si se va a atender una nueva zona, es probable que esa zona no responda exactamente a las tasas de crecimiento que se puedan derivar de las proyecciones de CONAPO. Pero tenemos que estar atentos a todas esas fuentes de información para poder tomar de ellas lo que nos ayude a determinar cuáles serían las condiciones que determinen nuestra oferta y nuestra demanda en el futuro. Y como ya mencionaba también, se basa en teoría económica, que ya tiene varios años de estar desarrollada y que se utiliza en diferentes países. En general, cualquier plan de acción que implica uso de recursos, de cuyo empleo se espera obtener algunos resultados, llega a constituir un proyecto. Es una de las definiciones que utilizamos mucho en la evaluación de proyectos y que básicamente nos empieza a plantear que un proyecto utiliza recursos productivos que me representan costos para obtener satisfactores que me generan los beneficios y que esto sucede a lo largo de un periodo de tiempo que denominamos horizonte de evaluación, que incluye la etapa de inversión más la etapa de operación. En algunos casos hay proyectos que requieren un cierre, quizá un relleno sanitario que tiene una vida útil y una vez que se recibe el volumen para el cual está diseñado, hay que generar unas acciones de cierre para evitar contaminación y demás. Esto también debería de incluirse en el horizonte de evaluación, de ser el caso. Y tenemos también que los proyectos, cuando son financiados con recursos públicos, se les denomina genéricamente como proyectos de obra pública. Que como ya mencionaron, tienen diferentes elementos a considerar, no solo la puramente evaluativa, y tampoco la puramente constructiva. Hay otros elementos regulatorios o del entorno económico-social que deben de tomarse en cuenta para su valoración. Y una de las primeras herramientas sobre las que quiero comentar, que es además uno de los elementos que hay que desarrollar en los análisis costo-beneficio, o también llamadas evaluaciones socioeconómicas, que se presentan a la Secretaría de Hacienda, particularmente la Unidad de Inversiones, en donde se debe demostrar que un proyecto genera beneficios positivos bajo supuestos razonables para la sociedad y que eso determina la conveniencia para realizarlos. Existen unos lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación, los últimos son de 2013, igual ya requerían alguna actualización, pero una de las partes relevantes de estos lineamientos se refiere al análisis de alternativas. Siempre también en evaluación de proyectos consideramos que cuando se propone una acción o una iniciativa de inversión, se busca atender una problemática que puede ser un déficit, enfrentar altos costos en la provisión de un bien o servicio, o incluso aprovechar una oportunidad. Y se estima que no hay una solución única, que se pueden identificar diferentes alternativas de acción o de intervención para poder satisfacer esa necesidad. Y entonces, si surgen más, se hace un primer planteamiento y se seleccionan a las mejores dos alternativas, que son las que tienen una etapa de estudio más, más a fondo. Y estas alternativas pueden plantearse desde variaciones en el tema técnico, por ejemplo, una carretera de pavimento asfáltico contra una carretera de concreto hidráulico. Ambas nos van a permitir un tránsito vehicular de un volumen alto, nos van a dar buenas condiciones de rodamiento,
probablemente puedan tener las mismas especificaciones de ancho sobre ancho, van a tener las mismas pendientes, los grados de curvatura, etcétera, y lo que cambia es el material, y esto nos puede dar también para un análisis interesante, porque si tienen diferente vida útil y diferentes costos de operación y mantenimiento anuales, estos deben de ser considerados en la evaluación. Tenemos también que las alternativas pueden plantearse para buscar una localización óptima del proyecto. El caso de los rellenos sanitarios municipales es un caso típico, en donde se identifican los sitios potenciales para realizar los rellenos y se ve la distancia y el costo de los traslados de residuos sólidos hasta ese punto, y incluso si se requieren o no estaciones de transferencia o de clasificación, y entonces se busca la alternativa que genere los menores costos de traslados para la localización óptima del proyecto. También tenemos análisis de alternativas que se basan en el tamaño de los proyectos. Caso de carreteras, pongo una carretera de 2 carriles con altas especificaciones, es decir, con camellones, o pongo una de 4 carriles sin camellón o sin sobreanchos, y también podemos estimarlo de esa forma. Otro caso típico es el del control de inundaciones, en donde podemos construir proyectos que tengan cierto grado de defensa frente a la ocurrencia de fenómenos naturales, pues normales, extraordinarios o casi de una vez en la vida. Entonces también cada uno tiene un costo diferente y un beneficio diferente. Y para apoyarnos en este análisis de alternativas desde la teoría económica, utilizamos los indicadores de valor presente de costos, el VPC, el del costo anual equivalente, que es el CAE, y el valor presente neto, cuando podemos llegar a estimar beneficios. Comentando un poco sobre el valor presente de costos, este se utiliza cuando las alternativas tienen los mismos beneficios. Cuando los tamaños de los proyectos o de las alternativas son similares y cuando tienen la misma vida útil. Entonces generamos un flujo de costos de inversión, costos de operación y mantenimiento a lo largo del horizonte de evaluación. Se hace el descuento con la tasa que se aplique. Si se hace la evaluación socioeconómica, se utiliza la tasa del 10%, que es la que ha comunicado la Secretaría de Hacienda, y se obtiene el valor presente de costos. Y entonces, el criterio de decisiones, dado que me van a dar los mismos beneficios, selecciono la alternativa con el menor valor presente de costos. ¿Qué pasa cuando los proyectos tienen diferente vida útil? Aunque mantienen los mismos beneficios y los tamaños son similares, entonces tenemos que utilizar el indicador que se denomina costo anual equivalente, en donde se toma en cuenta la vida útil de cada uno. Entonces podemos tener un proyecto que nos cueste la mitad que el otro, pero si nos dura solamente la tercera parte del tiempo que el otro, al momento de hacer el costo anual equivalente, muy seguramente nos va a dar un costo anual que un CAE mayor que el del proyecto más caro en inversión. Entonces tenemos diferentes herramientas para ir estimando y valorando estas alternativas. Y utilizamos el indicador del valor presente neto cuando las alternativas tienen diferentes beneficios. Los tamaños pueden ser similares o diferentes. Ya le habíamos comentado que cuando se hace la evaluación de proyectos de diferente tamaño, como no me dan el mismo beneficio, tengo que estimar los que me provee cada uno de ellos para poder hacer una comparación adecuada. Y también la vida útil puede ser la misma o diferente. Y aquí, como recomendación, conviene considerar el mismo horizonte de evaluación para que sean más comparables. Esto me puede llevar a incluir reinversiones, por ejemplo, en equipos o en rehabilitaciones, a efecto de que podamos hacer una comparación adecuada. Para este caso, el criterio de decisión es que se selecciona la alternativa con mayor valor presente. Y esta es una herramienta muy útil, el análisis de alternativas, para determinar cuál es el mejor. Hasta ese momento todavía no podemos decir, salvo que ya utilizamos la herramienta del VPN,
No podemos decir que el proyecto sea rentable, sea conveniente. Lo que podemos decir es que hasta ese momento, de las alternativas analizadas para darle atención o solución a la problemática identificada, ya se seleccionó uno que además deben de tomarse en cuenta criterios técnicos y, si son relevantes, también criterios sociales y ambientales y legales, para decir que esa es la alternativa que puede solucionar mejor mi problemática y que va a ser sujeta a la evaluación del proyecto. Entonces, esta mejor alternativa se sujeta a una valoración, para lo cual se requiere construir un flujo de costos. Acá también tenemos que ser muy claros y muy precisos en identificar los efectos, los costos directos, los indirectos y las externalidades. Hay que construir también un flujo de beneficios, también directos, indirectos y las externalidades, y con base en ello determinar el flujo neto del proyecto, con lo que ya podríamos empezar a calcular los indicadores de rentabilidad. Si los proyectos presentan beneficios de difícil valoración, se utiliza el valor presente de costos o el costo anual equivalente, como ya se había comentado. Si se pueden cuantificar y valorar los beneficios, entonces usamos los indicadores del valor presente neto, que está muy ligado a la tasa interna de rendimiento. Si los beneficios son presentes en el tiempo, utilizamos la tasa de rendimiento inmediato, y si vamos a estar haciendo una priorización de proyectos, podemos usar el índice del valor actual neto. Estos indicadores complementarios a los que ya habíamos visto nos apoyan en la toma de decisiones. La tasa interna de retorno determina si el retorno de una inversión es mayor que la tasa de referencia. Como había mencionado, en este momento la tasa de referencia que se aplica en la evaluación socioeconómica es del 10%. Entonces, si un proyecto nos da una tasa interna de retorno mayor al 10%, es rentable y puede ser conveniente su ejecución. La tasa de rendimiento inmediato se utiliza cuando hay beneficios crecientes con el tiempo. Los casos típicos: agua potable, en el que con el crecimiento de la población aumenta la demanda, y entonces va a haber un momento en que el beneficio generado por el mayor consumo de agua de la población va a ser mayor que la inversión entre la tasa de descuento que se utiliza en el momento, y ese sería el año en el que debería entrar en operación el proyecto. Considerando el plazo de ejecución, lo restamos y encontramos el momento óptimo de inversión o de inicio de la inversión. Otro sector donde se utiliza la tasa de rendimiento inmediato es en carreteras, donde también el flujo vehicular tiene un crecimiento anual, y llega un momento en que una carretera recién se abre y tiene un flujo en el que se puede circular a la velocidad que uno desee, pero conforme va pasando el tiempo se van incorporando más vehículos, se va haciendo más lento, y llega un momento en que la congestión es tal que se hace necesaria una ampliación. También mediante la TRI podemos identificar cuál es el momento óptimo en que debe de entrar en operación una ampliación de una carretera. Y el índice de retorno de la inversión, o de RAN, permite priorizar proyectos para integrar un portafolio de inversiones. Si ya califiqué diferentes proyectos y pude obtener sus indicadores, también puedo hacer una priorización de proyectos. Por ejemplo, si tengo dos proyectos que me generan el mismo valor presente neto, pero uno tiene una inversión 80% menor que la otra, o en el 80% de la otra, la que solo tiene el 80% me genera un mayor retorno de la inversión por peso invertido. Entonces, a ese proyecto lo puedo dar una prioridad sobre el segundo proyecto. Y puedo construir de esa forma una cartera de proyectos. También pueden entrar en juego otros factores, otras condiciones, como puede ser que se atiendan zonas marginadas, que se atiendan comunidades indígenas, etcétera, o zonas con otro potencial económico en el que se vaya a desarrollar un polo de crecimiento. Digamos que se determina una zona para un futuro crecimiento de un parque industrial. Es posible que ahí sí convenga hacer un proyecto grande, aunque todavía no exista la demanda necesaria, o que los indicadores no me lo indiquen así.
Y aquí quiero comentar también un poco sobre lo que ya se mencionó por el maestro Ramón. Hay una herramienta también en la evaluación socioeconómica, y que también es uno de los apartados de los costo-beneficio, que se refiere al análisis de sensibilidad y que nos permite identificar cambios en los indicadores ante modificaciones en las condiciones o en los supuestos inicialmente establecidos. Tenemos que hacer unas valoraciones sobre cómo se mueven los indicadores frente a incrementos en los costos de inversión. Y aquí puede ser, por ejemplo, aumento de costos de las materias primas. En su momento, cuando China tuvo un crecimiento importante, se observaron incrementos muy grandes en los precios del acero, o aumento en los precios del cemento cuando hay competencia, y sobre todo cuando son precios internacionales, están sujetos al cambio en los mercados globales. Aunque también tenemos incremento por cambios en precios locales. Por ejemplo, se puede estimar que un banco de materiales sea suficiente y está a una distancia aceptable para un proyecto carretero, y en el momento en que se empieza a hacer el proyecto se ve que fue insuficiente y que se requiere entonces traer material de sitios más lejanos. Eso puede generar también un sobrecosto en los proyectos. O que se encuentren condiciones diferentes, ya lo mencionó también la maestra Mariana, que por ejemplo no se haya hecho una visita de obra y no se haya identificado que había que hacer cortes en roca y todo se puso como corte en terreno suave o en un terreno medio, y entonces también se requiere un incremento de costos. Entonces lo podemos modelar con un análisis de sensibilidad y ver, por ejemplo, hasta cuánto podría aceptar el proyecto un incremento antes de dejar de ser rentable. También podemos valorar el incremento de plazos de ejecución. Ya mencionaba también el maestro Ramón que qué pasa si el proyecto no se ejecuta en el plazo programado y que se lleva mayor tiempo, aunque no aumente el costo. Tiene un efecto porque los beneficios no se materializan en el momento en que se plantearon. Si se materializan 1, 2, 3 años después, la sociedad pierde por ese beneficio no recibido. Entonces, también hay forma de estimar cuál sería la pérdida de que un proyecto no entre en operación en el momento en que se consideró. También se modelan o se estima, se revisa el cambio en los indicadores de rentabilidad con un aumento de costos de operación y mantenimiento. Hay proyectos en donde estos costos son relativamente bajos y entonces no son relevantes en su cambio. Pero hay otros proyectos en donde sí es importante. Sobre todo los proyectos que son, por ejemplo, grandes consumidores de energía. Un cambio en el costo de la energía, en el suministro de la energía, sí puede tener impactos en la rentabilidad de los proyectos. Un proyecto de agua potable que esté basado en bombeo, el costo de la energía eléctrica puede suponer grandes cambios en los costos de operación, principalmente los costos de operación más que los de mantenimiento, y puede poner en riesgo incluso la rentabilidad de los proyectos. Y también una reducción en las cantidades demandadas o los precios estimados, que se va a reflejar en una reducción de beneficios. ¿Qué pasa si no obtengo los beneficios que había estimado? Había estimado que una carretera tuviera un flujo de 600 vehículos al día y solamente estoy observando 400. Esa reducción tiene un efecto en la disminución de mis beneficios y también una disminución en mis indicadores de rentabilidad. Y estos ejercicios se hacen como parte del proceso de evaluación socioeconómica. Y hay otro capítulo al final que no está tan desarrollado y que quizá podría ser un elemento en el que se podría trabajar más, que es el análisis de riesgos. En los lineamientos previos a los de 2013 solo se mencionaba que se deberían de incluir, pero no venía una guía sobre cómo presentarlo. Una vez que se incluye el capítulo, se toman prestados de los lineamientos APP sobre cuáles deben ser los riesgos que se tienen que identificar
que además se debe de presentar una estrategia de mitigación y tratar de identificar cuál sería el impacto de estos riesgos en caso de que se materialicen. Y se presenta principalmente en dos etapas, la etapa de ejecución y la etapa de operación y mantenimiento. En la etapa de ejecución, lo que es bien importante, los sobrecostos. Ya mencionaba la maestra Diana que en muchos países y en muchos sectores se ha observado que los proyectos sufren siempre, o casi siempre, un incremento, y en algunos casos un incremento muy relevante de los costos de inversión, que hay sobreplazos también, que se encuentran diferentes condiciones por las que los proyectos se van alargando, y entonces se trata de modelar cuál sería la probabilidad de ocurrencia de que un proyecto tenga un costo superior a lo programado, y si esto ocurre, ¿de qué tamaño sería el golpe? Porque podemos decir, el 95% de los proyectos en México tienen un costo mayor a lo estimado. Sí, pero ¿qué tal si el 35% de esos proyectos tienen un costo superior al doble de lo estimado? Entonces tenemos que estimar o hacer la revisión sobre cuántos proyectos sufren un incremento en costos y aquellos que lo observan, de qué tamaño es su proyecto. Entonces, se proyecta 100 mil millones de pesos y salen 140 mil millones de pesos. Pues un fallo de 40 mil millones no es menor, ciertamente. Otro de los riesgos que también se identifican son los temas sociales. Y se busca, si se conoce o se tiene ya trabajo sobre la aceptación social del proyecto, tanto en su etapa de ejecución como en su etapa de operación, porque a lo mejor en algún momento se permite la construcción de un proyecto, pero después se está bloqueando cada 3 meses y entonces tampoco generaría los beneficios como fueron estimados. Y aquí también están los temas de factibilidad ambiental, que no se vaya a afectar alguna área natural protegida o que vaya a haber alguna afectación al medio natural que no se haya considerado y que genere otro costo o que genere mayor tiempo de atención. También hay riesgos financieros, ya se mencionaban sobre la solvencia de las empresas. Se estima pues, que los procesos de licitación se obtendrían las mejores condiciones para el Estado y esto se incluye en la solvencia técnica y económica o financiera, por lo que la empresa debería tener la revolvencia para hacer los trabajos. Hay veces que tiene la solvencia para iniciar los trabajos, pero si los pagos no van a tiempo, entonces empiezan a tener problemas, ¿no? Si las dependencias que hacen los contratos empiezan a tener retrasos en los pagos o incumplimientos a los proveedores o contratistas, empiezan a apretar también los temas financieros. Porque la empresa también debe de hacer su propuesta con base en su capacidad de caja, su capacidad de endeudamiento, etcétera. Y pues también pensando en un flujo de pagos de acuerdo a lo que establece el contrato, con estimaciones mensuales y pago a los 20 días. Entonces sí son plazos en los que tiene que estar financiando los trabajos como tarjeta de crédito, ¿no? 50 días hasta antes de empezar a cobrar. Y también ha habido problemas en que si la dependencia incumple los pagos, los contratistas van reduciendo su ritmo de ejecución, dado esta restricción financiera. También se analizan otros tipos de riesgos, como los riesgos de desastres naturales. Ahora, por ejemplo, con la ocurrencia del huracán Ágata, es probable que algunas carreteras se hayan visto interrumpidas, algunos otros servicios. En algún momento se llegan a detener los sistemas de bombeo de agua potable, de agua residual, si se llegan a afectar. En otros casos, pues, hemos visto afectaciones en hospitales que están cerca de las riberas de los ríos. También hay afectaciones a escuelas, etcétera. Entonces, también dependiendo del tipo de proyecto y de su ubicación, se pueden estimar o identificar a qué riesgos de desastres naturales estaría expuesto y cuál sería la afectación que incluiría sobre la prestación de los bienes o servicios. Y también se
pregunta uno si qué sucedería si hay cambios en el entorno económico o en el entorno regulatorio. Por ejemplo, ahora el tema de las modificaciones a la ley eléctrica, eso puede generar unos cambios que afectarían la rentabilidad de los proyectos en la forma en que fueron planteados, tanto para el inversionista privado en su caso, como para la sociedad en su conjunto. Entonces, si hay herramientas, sí se puede profundizar en alguna de ellas. Algunas sí son relativamente someras en su desarrollo, pero creo que podríamos ir considerando qué hay y cómo enriquecerlo para mejorar en la ejecución de la obra pública y lograr que a través de ella se tenga un motor de desarrollo, se detone un potencial de desarrollo en alguna zona a través de provisión de mejores bienes y servicios. Les agradezco su tiempo y quedo a sus órdenes para las preguntas. Muchísimas gracias, Jerónimo. Excelente tu ponencia. Diste un panorama general de todo lo que tiene que ver con evaluación socioeconómica y la importancia de como herramienta para la correcta toma de decisiones en este tema de la eficiencia de la inversión pública. Me gustaría resaltar algunos temas, digo, todo a mí me apasiona, todo lo que mencionaste. Sin embargo, pues recordar que las inversiones compiten. Tú mencionabas una tasa social de descuento del 10%. ¿Y qué representa eso? Pues el costo de oportunidad de las inversiones en México. Invierto en un proyecto o en otro, ese es el costo social. Y cómo la herramienta de evaluación socioeconómica de proyectos permite determinar la conveniencia que tiene para el país realizar o no un proyecto. Que genere bienestar a la población, que es un término que se ha utilizado últimamente, pero realmente el bienestar de la sociedad, ¿de qué depende? De la disponibilidad de bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. Y hay 3 posibles escenarios que derivan de una evaluación socioeconómica: hacerlo, no hacerlo o postergarlo porque no es su momento óptimo. Además, también me gustaría resaltar el tema de la importancia del análisis de las alternativas. En un mundo ideal, los resultados que genera la alternativa que ha sido seleccionada resolverían el problema público identificado bajo los criterios de eficiencia, eficacia, equidad y factibilidad establecidos en un marco de la legalidad, aceptación política y, como tú mencionaste al final, la aceptación social. ¿Qué importancia de que la sociedad acepte el proyecto? ¿Cuántos de ellos no han sido abandonados porque no tienen la sensibilidad social y hay problemas en ese sentido? Ahora bien, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Gracias por formular algunas de ellas. Nos han llegado a través de las redes sociales y me voy a permitir leer alguna de ellas, que esta va dirigida al maestro Ramón. ¿Qué aspectos de la tenencia de la tierra considera que deben evaluarse previamente en las entidades de Oaxaca? ¿Se deben evaluar los mismos aspectos en todos los casos o se deben evaluar distintas en cada entidad de la República? ¿Esto lo debe establecer la ley federal o los gobiernos locales? Adelante, maestro Ramón. Muchas gracias, maestra Diana. En respuesta a ello, lo que quiero comentar primero es qué aspectos de la tenencia de la tierra, pues el más importante es la propiedad de la misma. De ello depende pues todo lo que se pueda hacer. En Oaxaca, desafortunadamente, tenemos una serie de organizaciones sociales, sindicatos y todo que han frenado mucho el avance económico, social y cultural de nuestro estado. Yo cuando comenté precisamente de por qué ha afectado la propiedad de la tenencia de la tierra en Oaxaca, es por la incertidumbre que hay para invertir, es decir, porque cualquier persona que llegue a invertir se da cuenta que pertenece a unos ejidatarios, a unos comuneros, y ahí es donde empieza la situación que no ha hecho el gobierno, no se ha involucrado para ello. Quiero ahondar un poquito más en esta respuesta porque espero que me dé a explicar mejor. Hay un proyecto ejecutivo completo de la carretera Mitla-Tehuantepec, que es la carretera Oaxaca al Istmo.
Y hay un proyecto ejecutivo también completo, lo que es Barranca Larga Ventanilla, que es la carretera Oaxaca a la costa. El problema es que ahí en el diseño de los derechos de vía se consideró un sobreancho estándar para todos. Desafortunadamente atraviesa la Sierra Sur de esa carretera y tenemos algunas montañas, tenemos la orografía del mismo del terreno es complicada, que implicó que no era lo mismo el sobreancho en un terreno valle o plano, una planicie, que en una superficie montañosa. Es decir, el ángulo de reposo de la tierra misma que está a los laterales, a los lados de la carretera, pues requiere un sobreancho más para que no haya derrumbes sobre la misma. Eso nunca se contempló. Eso no se hizo porque no se visitó, no hubo una proyección correcta del mismo trazo de la carretera. Sí se compraron, se adquirieron los terrenos del ancho de los derechos de vía. Lo que no se puede comprar ahorita y es lo que está frenando son los sobreanchos, es decir, las montañas que si no se compran, se tiene que hacer más amplia en esa parte para hacer unas obras secundarias para que no haya derrumbes sobre la carretera. Ahí es donde el gobierno no ha querido entrar. ¿Por qué lo comento? Dice, lo establece la ley federal o los gobiernos locales. En la ley agraria federal, en el capítulo 4, en el artículo 93 menciona los bienes ejidales y comunales podrán ser expropiados por alguna o algunas de las siguientes causas de utilidad pública. En la causa número 7, que me voy a permitir leer, las 6 y 7 dice, creación, fomento y conservación de unidades de producción de bienes o servicios de indudable beneficio para la comunidad. Las dos carreteras son para uso de bien común, es decir, están antepuestas a un grupo de personas. Los beneficiarios somos miles y millones de personas los que seríamos los usuarios de esas carreteras. Aplica lo de la expropiación. La causa número 7 dice la construcción de puentes, carreteras, ferrocarriles, campos de aterrizaje y demás obras que faciliten el transporte, así como aquellas sujetas a la Ley de Vías Generales de Comunicación y líneas de conducción de energía, obras hidráulicas, sus pasos de acceso y demás obras relacionadas. Es decir que, de acuerdo a la Ley Agraria Federal, está estipulado y están las formas. En el artículo 94 menciona cómo se puede hacer, que deberá hacer un trámite ante la Secretaría de la Reforma Agraria. Esto es deberá hacerse por un decreto presidencial que determine la causa de utilidad pública y los bienes por expropiar mediante indemnización. Y el decreto deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, hay los mecanismos. En el Estado de México yo mencionaba que en la construcción del circuito interior mexiquense se hizo la expropiación, se hizo muy rápida, es precisamente para no detener las obras, ¿no? Aquí también menciona en el artículo menciona, en los casos en que la Administración Pública Federal sea promovente, lo hará por conducto de la dependencia o entidad paraestatal que corresponda según las funciones señaladas por la ley. Los predios, objeto de la expropiación, solo serán ocupados mediante el pago o depósito del importe de la indemnización que se hará de preferencia en el fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal o en su defecto mediante garantía suficiente. Están los mecanismos, insisto, de cómo se hace la expropiación y cómo se hace. Y yo comentaba en la ponencia que tiene un costo político, indudablemente, y un costo social, y ese es el que no han querido absorber ninguno de los gobiernos. Respecto de, ¿se deben evaluar los mismos aspectos en todos los casos? No, indudablemente que no, porque en la medida del beneficio del bien común, pues va a ser parte del interés de la sociedad y del gobierno. Yo en mi tesis de doctorado precisamente propongo que se debe incorporar un quíntuple hélice, es decir, la academia, los profesionales que serían colegios, cámaras de ingenieros, de arquitectos, cámara de la construcción, cámara de consultoría,
la sociedad civil organizada, la industria, es decir, los constructores y toda esta gama, y el medio ambiente, ¿no? Que se tomaran en cuenta. ¿Para qué? Para que se evalúe el proyecto antes de su ejecución, se revisen todos los pros, los contras, todas las situaciones, cómo está la factibilidad que mencionabas, maestra Diana, de los proyectos. Y una vez que todos, ese comité o esa, no sé cómo llamarle, estén de acuerdo, que se proceda a la ejecución. Pero hay algo muy importante. La evaluación puede ser continua. Hay varios procesos. Primero es la planeación, se saca la licitación, se hace, ahí también tiene que haber observación de todo este organismo que yo mencionaba, de este comité. Después la asignación de la licitación o el resultado de la licitación, la firma de contrato, el inicio de la obra, hay un periodo de ejecución, hay un catálogo de conceptos que son los costos reales de la obra, y verificar todo eso. Es decir, tiene que haber evaluación en cada uno de los procesos de las obras de infraestructura. Esa es la parte que yo propongo en mi tesis de doctorado. En el mismo párrafo menciona, esto lo debe establecer la ley federal o los gobiernos locales, pues ya les comenté los mecanismos, y es mediante la Secretaría de la Reforma Agraria, y es mediante decreto presidencial. Respecto a esa pregunta, maestra Diana. Muchísimas gracias, maestro Ramón. Jerónimo, ¿tienes la mano levantada? Adelante. Gracias. Quiero también comentar, había mencionado en la presentación la existencia de los lineamientos para la presentación de los análisis costo-beneficio, y en este documento se describe el contenido de estos análisis costo-beneficio, y se menciona la factibilidad legal, que en proyectos carreteros se refiere mucho a la tenencia de la tierra. También la autoridad hacendaria ha visto que uno de los grandes temas que pueden generar retrasos en la ejecución de la obra pública o de la inversión pública es el relacionado a la tenencia de la tierra. Entonces solicita un avance importante en la liberación de derechos de vía, en la adquisición de predios, y solicita incluso que se presenten los acuerdos, contratos de compraventa, larguillos donde se indique cuáles son los tramos que ya se encuentran al 100% liberados, y además que presente un calendario en el que se van a liberar el resto de los terrenos que se encuentren todavía en proceso de liberación. Muchas veces las presiones es de que pues se arranque la obra, y entonces se puede aceptar con un porcentaje de avance menor, de avance menor en la liberación, de modo que se inicie la ejecución de la obra. También se observan presiones para que una obra se inicie a la brevedad, como se ha mencionado incluso sin proyectos ejecutivos validados por las dependencias técnicas, que después generan cambios pues, en los trazos, en el tipo de actividades que se desarrollan, etcétera. Pero la normatividad, como dicen, sí existe, ahí está, habría que ser más estrictos en su cumplimiento, pero también de repente dicen eso puede frenar mucho la inversión pública, aunque una acción sería desarrollar con mucho mayor cuidado y análisis los portafolios de proyectos para irlos trabajando, como mencionabas, en diferentes etapas. Surge como idea, la evalúo a nivel de idea. Hago los estudios y me va a modificar costos y me va a modificar ciertas condiciones. Vuelvo a hacer la evaluación ahora con un mayor nivel de detalle y puedo determinar si es rentable o no. Verifico estos análisis de factibilidad técnica, social, legal y ambiental, y entonces ya puedo hacer una evaluación más definitiva con los supuestos mucho más cercanos a lo que vamos a ver en la realidad, y entonces debería de asignárseles recursos a ese proyecto para su ejecución, que debe de estar, como mencionan muy bien, sujeto a verificación y no nada más decir, pues se lo doy aquí y yo salgo a platicarles cómo va y nunca publico información en las plataformas disponibles.
y después que también en su etapa de operación y mantenimiento, pues se pueda ir monitoreando cómo van estos servicios. Entonces, hay herramientas, hay normatividad, podríamos impulsarlo a que se tenga una mayor aplicación y que pues las inversiones lleguen a buen término. Gracias. Muchas gracias por este complemento, maestro Jerónimo. También esa es para el maestro Ramón, y dos preguntas más. ¿Cómo se puede solucionar o exigir al gobierno que cumpla con lo prometido de hace más de 20 años para Oaxaca? Y bueno, ya lo habías mencionado, pero la pregunta es, ¿se puede evaluar ahora sobre lo que no se ha realizado? Sí, bueno, de las preguntas, la primera que acabas de mencionar, maestra, de cómo se puede solucionar, pues están los mecanismos de expropiación, que es lo más rápido, y está en la ley, digamos, no es algo que se saque de la manga para dar una solución, indudablemente que no. Ahí están los mecanismos, están los instrumentos legales, lo que falta es voluntad política, por eso es que no se ha concluido. ¿Se puede evaluar sobre lo que no se ha realizado? Claro, yo mencionaba, daba datos de cuántos kilómetros faltan, porque ya está el trazo, o sea, ya están las coordenadas establecidas y ya está todo donde va a ser el trazo de las carreteras. Y se puede evaluar indudablemente que se ha hecho, tenemos porcentajes de avance, tenemos todos los datos. Bueno, de algún momento tuve hasta los precios que quieren dar los ejidatarios, los comuneros por los pedazos de tierra. La verdad es que créanme que unos pedazos de tierra los quieren vender como si fuera un edificio en San Felipe del Agua, ¿no? Entonces, sí los hay. ¿Se puede hacer evaluaciones? Claro que se pueden hacer evaluaciones porque ya hay un proyecto ejecutivo completo y se puede ir evaluando. Insisto, lo que falta es voluntad política porque recursos también sí los ha habido. Tanto los ha habido que ha habido sobrecostos en esas construcciones, ¿no? Entonces falta voluntad política, básicamente para enfrentar y solucionar este problema que hay. Muchas gracias, maestro Ramón. Ahora para la maestra Mariana, nos preguntan, ¿es posible incluir el sistema de subastas en las leyes estatales o se debe incluir en la ley federal? Muchas gracias, maestra. Bueno, antes que nada vamos a partir que la ley estatal es importante hacer notar que no es una obligatoriedad utilizar los medios electrónicos, ya que las unidades compradoras, en este caso los municipios, no tienen fácil acceso a esto. Entonces, como primer punto, creo más conveniente comenzar con la iniciativa a nivel federal, a la ley federal, puesto que esta ya incluye los sistemas electrónicos para el tema de los concursos. Y la subasta, bueno, como comenté en la exposición, fue totalmente rechazada esta iniciativa. Entonces aquí se tendría que ver de qué forma plantearla nuevamente para poderla incluir en la ley, con alguna adhesión a lo que ya tenemos hoy en día en México, que ha funcionado en toda la Latinoamérica. Es una de las maneras que, con excepción de Bolivia, que utiliza esto de la subasta. Sí, maestra. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta, es para quien la guste responder, o incluso los tres quieren dar su perspectiva y punto de vista. Nos dice, en Oaxaca tenemos un puente llamado Puente 2012, pero se han circulado fotos en redes sociales que está afectado desde el terremoto de 2017. ¿Puede hacerse una evaluación post de este trabajo? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué es muy peligroso para el estado de Oaxaca? ¿La sociedad civil puede solicitar que se haga la evaluación de este trabajo? ¿Quién gusta responderla? Adelante, maestro Ramón. Muchas gracias, maestra Diana. Sí, indudablemente tenemos un puente y se ha circulado. Lo que se puede hacer es solicitar un dictamen estructural y la sociedad civil lo puede hacer. Pertenezco a la Asociación Mexicana de Directores de Responsables de Obra y Corresponsables en el estado de Oaxaca, Delegación Oaxaca,
En este momento, si me lo permiten, nosotros hacemos dictámenes estructurales gratuitos a toda la población, a la sociedad civil. Lo único que tienen que hacer es comunicarse con nosotros. Si me permiten, voy a dar el nombre del presidente del AMDROC en el estado de Oaxaca. Es el maestro Rolando Ortiz Ramos, es el presidente de esa asociación. Todos los que estamos ahí estamos facultados para emitir dictámenes estructurales, firmarlos, y de alguna manera tienen una validez jurídica. Voy a compartir, ya compartí su nombre y me voy a permitir compartir su número telefónico. Es 951-204-6680. 951-204-6680. Se pueden comunicar con él, hacerle llegar un escrito si gustan, o una llamada telefónica, mensajes o algo. Pueden comentarles que su servidor fue quien otorgó el número. Yo pertenezco al comité de la Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra y Corresponsables, y nosotros con gusto atenderemos esta inquietud, pero sobre todo, viendo las cuestiones que pasaron en la línea 12 del metro y otras situaciones, consideramos necesario atenderlo. Gracias, maestra Diana. Al contrario, gracias a usted, maestro Ramón. ¿Alguien más, Jerónimo, Mariana, que gusten complementar esta pregunta? Sí, gracias. La evaluación ex post se realiza sobre aspectos de generación de beneficios o de revisión de los costos reales de inversión. No tanto el dictamen estructural, ya el maestro Ramón explicó cómo se puede realizar. Si es una carretera federal, seguramente se puede también acercar al centro SCT, que tiene un programa que también evaluamos, el programa de conservación y rehabilitación de carreteras federales, en el que también el centro SCT Oaxaca, realiza inspecciones a los puntos que puede tener afectaciones, hace una valoración de la condición estructural y puede programarlo para su rehabilitación. Entonces, si es carretera federal, podría también acercarse al centro SCT. Gracias. Gracias a ti, maestro Jerónimo. No sé si algo, maestra Mariana, o pasamos a la siguiente pregunta. Pues mi comentario solamente sería en cuanto a que este tipo de foros nacen estas iniciativas. Es muy importante que la sociedad civil participe y comunique, porque si bien es cierto, como lo dice el maestro Jerónimo, las dependencias cuentan con y están facultadas para poder elaborar estos dictámenes, pues la sociedad civil es uno de los principales pioneros para que estas acciones se den. Es mi comentario. Muchísimas gracias. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Esta va dirigida al maestro Jerónimo. En el caso de Oaxaca, ¿qué aspectos socioeconómicos ex post se podrían evaluar en el caso de las carreteras para que se puedan exigir que se terminen? Gracias, es una pregunta interesante. Aunque las evaluaciones ex post se realizan una vez que los proyectos entran en etapa de operación y que además ya tienen un periodo funcionando. Porque lo que se busca es, por un lado, conocer si las previsiones que se hicieron de inversión, tanto en montos como en plazos, se cumplieron, si hubo desviaciones y si las hubo, en qué grado se encontraron. Y también que una vez que entran en operación, si se generan los beneficios que estaban previstos. Por eso se requiere un periodo de observación, se dice de mediano plazo, al menos 3 años, o de largo plazo, ya con 5 años en ejecución. Por lo que un proyecto que está todavía en su etapa de inversión no es sujeto a una evaluación ex post. Lo que sí podemos evaluar es, por ejemplo, una evaluación durante, no ex ante ni ex post, sino durante la ejecución, y podríamos estimar anualmente cuánto le cuesta al país no completar una obra en el tiempo en el que originalmente se programó. Porque los beneficios están tardando en regresar. Es como si yo quiero empezar un negocio y digo, a los 6 meses ya voy a empezar a vender y voy a empezar a generar ingresos. Y a los 6 meses todavía no lo tengo. Digo, bueno, pues otros 3, pero ya perdí 3 meses de ingresos. Y si todavía no lo termino y me llevo otros 2 meses, ese sobreplazo me costó
en mi generación de ingresos y en mi flujo de caja. Entonces, sí podemos evaluar durante la ejecución de los proyectos cuánto me impacta el no terminarlos a tiempo, porque los beneficios no se empiezan a materializar. En el caso de un negocio, pues es muy fácil, porque son los ingresos que todavía no recibo. Entonces, si yo pedí un préstamo y decía los 6 meses, dame periodo, y después dame 3 meses de periodo de gracia, que empiezo a generar ingresos y te empiezo a pagar, y todavía no empiezo a generar ingresos, me empiezo a apretar financieramente. Entonces, sí hay forma de valorarlo en cuánto se retrasa. Pero desde la evaluación no hay una forma de exigir que los proyectos se terminen. Digamos que estamos mirando y podemos ver qué tanto se pierde por no terminarlos, pero no podemos desde la evaluación exigir de alguna forma su terminación. Gracias. Gracias a ti, maestro Jerónimo. Tenemos una pregunta más para el maestro Ramón. Dice, hay una frase que dice más administración y menos política. ¿Crees que con tanto conflicto social en torno a la construcción de las autopistas que mencionaste, aplicaría la frase más política y menos administración? Muchas gracias, maestra Diana. Yo considero que lo más importante es la aplicación de la ley. Que se aplique la ley sobre los intereses personales o grupales, digamos. Yo insisto que esta ha sido una situación de no querer absorber un costo político por enfrentar esos núcleos agrarios. Va más en función de ello, va más en función de no querer enfrentar a esos grupos, porque ha habido enfrentamientos armados. No recuerdo, hace aproximadamente 3 años asesinaron a varios policías en una zona de ahí de la supercarretera, porque ellos solo iban transitando y creyeron que iban a llevar maquinaria para entrar a hacer los trabajos ahí, y asesinaron a varios policías estatales. Los emboscaron y los acribillaron. Entonces, no hubo detenidos, no hubo sanción para nadie, insisto, creo que es más voluntad política. Y eso está costando que Oaxaca se mantenga en el rezago, ¿no? Que se mantenga muy atrasado, porque mencionaba yo que desde el momento en que no hay certidumbre o certeza jurídica de la tenencia de la tierra, pues indudablemente que los inversionistas no va a haber inversión privada en Oaxaca. Y mientras no haya inversión privada, no va a ser un detonante económico que permita que las condiciones de los oaxaqueños mejoren. Entonces, sentaría un muy buen precedente que se atendiera, que se expropiaran esas tierras, que se indemnizara de acuerdo a la ley, y crearía un muy buen precedente, porque los futuros gobernantes, si aplican lo mismo, habría más garantías para los inversionistas privados. Yo estoy en algunas organizaciones relacionadas a la infraestructura. Elaboramos unos foros donde se invitó a los candidatos a gobernador, y uno de ellos era este tema principal. Uno de los 6 principales era la tenencia de la tierra para dar certeza jurídica a inversiones privadas de foráneos y de locales también, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos solicitado a los futuros, a no sé quién sea el gobernador, a los actuales candidatos, que se comprometan en que esto se le dé solución y que podamos salir de este estancamiento en que esté. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, maestro Ramón. Para la maestra Mariana, ya nos expusiste casos innovadores, llamémosle así, de subastas electrónicas inversas en otros países. Sin embargo, aquí en México dices que esa iniciativa fue desechada. Dadas las condiciones actuales, ¿qué acciones se podrían realizar o impulsar para minimizar los criterios subjetivos que mencionabas en la evaluación de las licitaciones, tanto binaria como con puntos y porcentajes? Maestra Diana, fíjate que una de las opciones que tenemos, y que la mayoría de las empresas no lo hacemos, es el registro en el padrón RUC que tenemos en Compranet. Este registro nos permite con antelación entregar nuestra documentación distinta y parte de nuestra documentación técnica.
si pudiéramos fomentar esta práctica, considero que disminuiría en gran medida la descalificación, puesto que ya habría todo un tiempo para la solventación de este registro. Considero que es una de las opciones que pueden mitigar mucho, en gran medida, el tema de la descalificación. Vuelvo al mismo tema. La descalificación en el tema técnico y económico está es algo muy válido, porque finalmente el Estado lo que necesita es que se garantice la solvencia técnica y económica de la propuesta. Entonces, en ese sentido, es muy válido el análisis, pero en cuanto a la documentación de forma, por así decirlo, pudiéramos cubrirlo con este registro. Considero que también en las dependencias estatales que se fomentara esta parte, porque si bien tenemos el registro de CINFRA y que lo jalan las demás entidades para uno de los requisitos que marca las bases de licitación, pero no lo tomamos como una herramienta. Simple y sencillamente nos requieren nuestro registro, pero hay un apartado en la ley que nos dice que podemos utilizar con este registro, por obviedad, cumplir con estos requisitos. Pienso que podría ser, maestra Diana. Muchísimas gracias, maestra Mariana, muy interesante. Para maestro Ramón, ya hemos visto ciertos casos de... perdón, Jerónimo, ¿quieres comentar algo al respecto? Sí, muchas gracias. Un poco sobre el tema de puntos y porcentajes. Y también buscar cómo aperturar el mercado a las empresas pequeñas, porque ponen los requisitos para obras relativamente pequeñas como para que solo entren las grandes, ¿no? Entonces, quizá promover, no sé, el CINFRA o algo que para cierto monto de inversión los requisitos sean menores, para de esa forma dar oportunidad a que las empresas vayan adquiriendo experiencia y puedan ir demostrando esos temas, experiencia, especialidad, puedan ir generando su capacidad financiera, capacidad en movimiento de maquinaria, etcétera, para no sesgar tanta que siempre entren las empresas grandes. Gracias. Gracias. Adelante, maestro Ramón. Está su... Muchas gracias, maestra Diana. Bueno, primero quiero comentarles que la maestra Mariana es una experta en todo lo que es temas de licitaciones. Aprovechen, por favor, para preguntarle. Y ella nos sacará de muchas dudas. Lo segundo es de que también se hizo una propuesta y unas propuestas acerca de hacia los candidatos a la gobernatura, de que habemos aproximadamente 3.500 empresas, empresas y personas físicas registradas en el padrón de contratistas de CINFRA. Lo que solicitamos es que se hagan invitaciones a grupos de personas, o sea, grupos precisamente como menciona el maestro Giovanni, de acuerdo a la capacidad técnica y económica, es decir, que no sea un campo abierto donde los lobos, digamos, devoran a las ovejas o algo así, sino que se haga como por segmentos, y va a permitir una competencia más noble y además que va a hacer una distribución como que va a darle un poco de equidad a todos, ¿no? Es decir, vas a competir con los de tu mismo nivel, no vas a competir contra un consorcio, un corporativo, y esa es una de las propuestas también que considero muy importante que lo mencionaste, maestro Giovanni, porque indudablemente en la medida en lo que permitamos de que se vaya distribuyendo las obras de acuerdo a las capacidades técnicas y económicas, va a permitir que todo se desarrolle mejor, ¿no? Que haya un desarrollo económico más uniforme en Oaxaca. Gracias. Gracias a ti, maestro Ramón. Adelante, maestra Mariana, ¿querías comentar algo al respecto? Sí, muchas gracias. Muchas gracias al maestro Ramón por su comentario y también al maestro Jerónimo. Bueno, complementando, existe la figura de la participación conjunta. Esto nos ayuda mucho a las pequeñas empresas a hacer estas alianzas estratégicas, ¿no? A competir
con empresas que ya traen un currículum, que ya traen una base financiera más solvente, y nos permite la inclusión a las pequeñas empresas. Entonces, ¿qué podríamos enfatizar en este punto? Que las cámaras, los colegios son una plataforma importante para que las empresas que estamos iniciando, sea físicas o morales, nos acerquemos y podamos tener esta plataforma de alianzas estratégicas, como lo comenté, y poder participar. Y esto nos va a ir dando un soporte, porque el pertenecer en el contrato como parte de esa asociación nos permite posteriormente ya participar de manera independiente. Entonces, hay las herramientas. Lo que considero que es importante, como lo comenté, maestra Diana, al inicio, estos foros son de verdad muy importantes para que las empresas que estamos en este sector conozcamos que hay las facilidades, que hay elementos donde podemos pues participar. Sin embargo, también bueno, el evaluar para transformar, ¿no? Lo que comentábamos, necesitamos definitivamente motivar, incentivar a qué podemos evaluar, qué observaciones hacer y en qué medida podemos ir facilitando la inclusión de la PYME, la MIPYME. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra Mariana. Extraordinario. Maestro Ramón, comentábamos que ya hablamos de sobreplazos, sobrecostos por estas situaciones de no contar con la tenencia de la tierra en tiempo en los proyectos de infraestructura, pero pudiéramos mencionar algún caso donde se realizaron medidas de mitigación adecuadas para llevar en tiempo los grandes proyectos de infraestructura en el país. Hola, buenas tardes. Sí. La autopista de Nochixtlán a Tehuacán, ahorita no recuerdo bien cuál es el nombre, es una autopista que tiene el doble de kilómetros de la autopista de Oaxaca a la costa. Esa autopista estuvo menos de 2 años construida porque hubo una correcta planeación del proyecto, incluyendo los permisos y todo lo que requerían de trámites y licencias. Esa es una obra que se hizo en un tiempo récord. Récord para las obras que estamos viendo en este momento, ¿no? Entonces, sí hay ejemplos, sí hay cómo demostrar que cuando hay voluntad política, indudablemente que hay buenos resultados. Y es la autopista que tenemos de Tehuacán a Nochixtlán. Ok, excelente, muchas gracias. Pues deberíamos de difundirlo para tomarlo como un caso de éxito, una buena práctica para la mitigación de estos riesgos, ¿no? Como bien dice la maestra Mariana, estos foros sirven para dar a conocer, para difundir, para aliarnos en este andar, ¿no? Para maestro Jerónimo, una última pregunta para pasar al cierre y a las conclusiones finales. ¿Qué opinas tú que desde nuestro distinto actuar, cómo podemos impulsar la adecuada realización y buen uso de las evaluaciones socioeconómicas de proyectos de infraestructura para una real eficiencia de la inversión pública en México? Pues uno de los primeros elementos es conocerlos. Están disponibles en el portal de la Secretaría de Hacienda, aunque también los propios lineamientos permiten que se publiquen en 2 versiones, una versión pública, si la dependencia promotora considera que hay información que no debe darse a conocer y que se reserva, y una versión reservada, que es la que revisa la propia unidad de inversiones para dar su calificación. Pero está disponible y se pueden ir contemplando. Y también tenemos esta disyuntiva de cómo operar los temas de tierras. Por un lado, en un extremo, no queremos ver el uso de la fuerza pública para imponer decisiones, ¿no? Y por el otro extremo vemos decisiones administrativas o políticas de generar un decreto por el que pueda hacer la expropiación aún antes de pagarla y además limitar los derechos de reclamo derivados de esta acción. Entonces, ¿en dónde nos sentamos y desde dónde podemos impulsarlo?
me parece que sí es desde las etapas de planeación, los acercamientos que realizan con los candidatos a gobernador para establecer compromisos de que se cumpla la normatividad, de que se lleven a cabo los proyectos con una adecuada planeación y no apurados por la premisa del tiempo y de querer entregar una obra más basados en plazos electorales que en los plazos adecuados desde la práctica de la ingeniería civil, desde sus etapas de planeación, diseño, construcción, seguimiento, etcétera. Ese podría ser importante, valorar una obra bien hecha antes que una obra apurada. Lamentablemente el caso de la línea 12 del metro es uno de los ejemplos que están más recientes y que nos hacen ver cómo un proyecto apurado no necesariamente es un buen proyecto. Pues tendremos que estar más conscientes de esa relación de proyecto apurado contra un proyecto bien planeado, diseñado y ejecutado. Gracias. Muchísimas gracias a ti, maestro Jerónimo. Y entonces ya entramos a la última etapa de cierre y le pediría a cada uno que emita sus conclusiones y voy a pedirles en el orden en que han ido presentando, ¿no? Entonces comenzamos, maestro Ramón, sus conclusiones de cierre, por favor. Muchas gracias, maestra Diana. Gracias a todos por su tiempo y por la atención. Yo concluyo que lo importante es dar certeza jurídica en la cuestión de la tenencia de la tierra, la inversión, el desarrollo de obras de infraestructura, indudablemente que traerán una mejora para toda la sociedad, para todo el estado de Oaxaca. Oaxaca ya no aguanta más este atraso, este estancamiento que vivimos y seguiremos trabajando, presionando a los distintos órdenes de gobierno para que se involucren y hagan cumplir la ley y sobre todo, insisto, que den certeza jurídica en la tenencia de la tierra para que garanticen que las inversiones que se hagan en el Estado, pues también van a ser redituables para los que se arriesguen en el Estado y eso permita que haya más, cada día más inversión en Oaxaca. Es cuanto, maestra Diana. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro Ramón. Maestra Mariana, ¿algunas conclusiones finales de cierre? Muchas gracias, maestra Diana. Muchas gracias por compartir al maestro Ramón y al maestro Jerónimo. Un gusto. Pues la conclusión que quisiera dar sobre esta ponencia es que definamos de manera general que las entidades y dependencias lo que buscan de los oferentes es que cumplamos de manera técnica y financiera, cumplamos de manera solvente para que los proyectos tengan pues una durabilidad y calidad como la que el proyecto oferte, ¿no? Mi comentario sería motivar a las empresas a que hagamos uso de las herramientas que nos permite los sistemas, las dependencias, para agilizarnos y de alguna forma no ser susceptibles a la subjetividad de los revisores, ¿no? Y que de alguna forma, pues también apelar a las cámaras, a las dependencias, que podamos generar estas iniciativas, como lo comenté, la iniciativa que ya fue, de alguna forma presentada a la Cámara y que fue totalmente rechazada, fue porque le faltó para mi punto de vista, un match con el tema de lo que tenemos hoy en día, porque quizás saltar de inmediato, pues lo ven que ponemos en riesgo el proyecto, ponemos en riesgo en que esa subasta se pueda perder ahí el tema de la solvencia técnica por bajar tanto los costos. Considero que ese fue uno de los puntos en el rechazo. Sin embargo, considero que pudiéramos entrelazar lo existente con esa nueva propuesta y seguir trabajando a la academia, seguir trabajando sobre generar estas propuestas. Muchas gracias.
Gracias a ti, maestra Mariana y maestro Jerónimo. Conclusiones finales. Muchas gracias. De entrada quiero decir que fue un gusto compartir esta mesa, ver cómo desde diferentes miradas coincidimos en algunos elementos. Finalmente decimos, hay elementos normativos, hay herramientas técnicas, hay conocimiento que nos permitiría hacer innovaciones en lo que está hoy, o que funcione bien lo que ya está escrito pero no se ha desarrollado. El tema de la voluntad política para la ejecución de los proyectos sin duda es un tema importantísimo. Como decía en los tiempos de Carlos Salinas, pues se logró esa adecuada negociación y liberación de vías para el proyecto de Cuautla en Oaxaca. Pero también, por ejemplo, se logró el trasvase de agua entre Tamaulipas y Nuevo León para el desarrollo de la presa El Cuchillo y llevar agua a Monterrey. Fue un trabajo también de voluntad política y de negociación entre entidades bastante intensos. Sí hace falta política, pero también hace falta administración. Yo pondría primero la administración por encima de la política. Más bien la voluntad política de cumplir la normatividad establecida. Y eso pasa por no apurar los proyectos políticamente, por hacer un trabajo adecuado con las localidades que puedan tener beneficios, pero que también puedan estar afectadas, porque si finalmente decimos, sí, va a haber una población muy grande que va a tener un beneficio, ¿no? Conectar los dos polos de desarrollo oaxaqueños, entre el Istmo y la capital, sin duda para las dos poblaciones es de gran relevancia, pero para las poblaciones intermedias quizás sientan afectación o pérdida de sus condiciones. Habría que considerarlos, pero también negociar las mejores condiciones para que no se sientan afectados o grandes perdedores dentro de estos proyectos de desarrollo. Y en el tema de las licitaciones y demás, hay muchos elementos ahora técnicos y electrónicos que se pueden ir adoptando. Hay licitaciones, como se llama, subastas inversas en las adquisiciones de medicinas y en algunos otros elementos. En las adquisiciones sí se está aplicando. En obra pública podría ser, quizá a lo mejor establecer ahí algunos proyectos piloto y cuidar, por ejemplo, que no bajen de cierto precio para que no se pierda la solvencia técnica, que incluso también hemos visto en algunas licitaciones que si alguien se tira al piso, pues dicen, este precio no es conveniente porque está muy por debajo de los precios de mercado y entonces no tiene la solvencia necesaria para que le garantice el cumplimiento en tiempo y forma de la obra. Entonces, es bien útil que desde la academia se siga revisando estos temas y además, como lo han hecho ustedes, que lo hagan presentando propuestas de cómo se puede trabajar y cómo se puede mejorar, porque a fin de cuentas, cada peso invertido por los gobiernos, que es un peso que recauda de nosotros, debe de estar adecuadamente invertido de forma tal que resuelva los problemas sociales a los que nos enfrentamos hoy y que vamos a seguir enfrentándonos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, maestro Jerónimo, pues has tocado casi todos los puntos que hablamos el día de hoy y coincido que ha sido un placer estar platicando el día de hoy con ustedes y ver estas miradas diferentes en el mismo tema, ¿no? Del desarrollo de la infraestructura y cómo compartimos y que estamos ahora sí que atados en las fases del ciclo de vida de los proyectos de infraestructura desde su inicio, planeación, ejecución, operación y mantenimiento. Perdón, como una adecuada estructuración de proyectos desde la identificación del problema público real, el análisis adecuado de las alternativas, la evaluación socioeconómica de proyectos y evidentemente contar con las factibilidades técnica, ambiental, legal, financiera, en tiempo y forma. Ahora, en el momento de inversión, la importancia de contar con el proyecto ejecutivo, unas adecuadas bases de licitación y ahora sí, un concurso justo de los contratantes y la construcción de calidad de la infraestructura, no necesariamente como lo ha mencionado reiteradamente la maestra Mariana, por querer ganar el concurso, bajar los costos y evidentemente la calidad de la obra se ve mermada. Y también incluso en la puesta en marcha y operación de los proyectos, la importancia de ello. Ahora bien, pues sin más, pues ya hablamos, voy a repetir nuevamente los porcentajes para que veamos cuáles que hagamos conciencia de la importancia de esta estructuración y gerenciación de proyectos. Este mismo estudio que mencioné, decimos, la tenencia de la tierra puede llegar a representar el 80% de los montos de inversión. Los conflictos ambientales
generan sobrecostos entre el 15 y 70% del monto de inversión. Los retrasos se consideran desde 12 meses hasta 13 años. Una inadecuada gestión social, como ya habíamos visto que la comunidad no esté de acuerdo, puede producir sobrecostos aproximados entre 11 y 68%. Estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo nos arroja estas cifras. ¿Es conveniente estructurar y gerenciar proyectos adecuadamente para el país? Definitivamente. Bueno, llegó la hora. Por nuestra parte, pues es todo. Damos gracias a todos los participantes en esta primera mesa, muy enriquecedora. Sigamos proponiendo, y como bien dijo también la maestra Mariana, desde las asociaciones, los colegios, nosotros como evaluadores, impulsar desde la academia y proponer. Gracias y bonita tarde.